Vamos a estar recibiendo a nuestro hermano David. Él va a estar trayendo su palabra. Ya sabe, cuando un hermano de la iglesia predica, cuando estoy yo aquí, me gusta estar dirigiendo y pidiendo a Dios que bendiga sus vidas. Pase, hermano David, y vamos a orar por él para que Dios le use y le tome en sus manos. Bendito Padre, tú eres bueno, eres hermoso y te damos la honra y la gloria. Bendito Señor, ponemos en tus manos a nuestro hermano David. Que tu Espíritu Santo le use, que tu Espíritu Santo le enseñe y que el Padre pueda ser usado por ti. Dale la dirección y la bendición, Señor, y que él se goce en tu palabra, que él pueda aprender en ella y podamos nosotros, cada uno de los que lo escuchemos, aprender de tu palabra. A ti sea la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, por favor. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. En esta mañana vamos a continuar con el mismo tema que se ha venido hablando durante todo este mes. Se ha venido hablando acerca del amor, se ha venido hablando acerca de las formas en que se manifiesta el amor hacia las personas, a los diferentes tipos de amor, las circunstancias en las que nos vemos envueltos para poder nosotros manifestar nuestro amor y las circunstancias que muchas veces castigan nuestro deseo de amar al prójimo. Una de las circunstancias que estaba pasando en la época de Pablo es que la gran mayoría de las iglesias estaban entrando en conflictos de doctrina, estaban entrando en conflictos personales, estaban entrando en situaciones que les llevaban a regresar a las creencias antiguas y se estaban generando muchas actitudes en los cristianos que les hacían olvidar cuál era la finalidad de haber llegado a los pies de Cristo. Recordemos, como lo hemos estado viendo todo este mes, la finalidad de llegar a los pies de Cristo es manifestar ese mismo amor que Él tuvo con nosotros cuando con su gran misericordia nos rescató de allá donde estábamos perdidos, nos sacó del lodo, nos sacó de la suciedad, de la inmundicia o simplemente de una vida vacía. ¿Sí? La mayoría de las iglesias tenían algún tipo de conflicto que nos llevaba a minar sus bases, pero cuando hablamos de la iglesia de Filipos, estamos hablando de una iglesia que difícilmente causaba problemas en ese tiempo. Era una iglesia fiel, era una iglesia trabajadora, era una iglesia llena de amor, que es el punto importante. Una iglesia llena de amor. Y Pablo amaba en demasía a esa iglesia. Uno de los motivos precisamente era este. El otro, pues, que era la primera iglesia que él había fundado en esa región. Tenía dos motivos importantes, Pablo, para amar profundamente a esa iglesia. ¿Sí? Para que mejor me entienda, ¿qué es lo que veía Pablo en esta iglesia? Bueno, cuando estamos hablando de un grupo de niños de la escuela, Pablo era, la iglesia de Filipos era la niña de las trencitas bien portada. Era el niño peinadito de los lentes, esos niños que se portan bien, que no dan problemas. Esa era la iglesia de Filipos en ese tiempo. ¿Y por qué había necesidad de recordarle a Filipos que tenía que seguir sosteniéndose en el amor de Cristo? Pues precisamente por eso. Porque el amor que le tenía Pablo a esta iglesia le obligaba a buscar lo mejor para ella, y lo mejor para ella era no abandonar sus bases, no abandonar las bases que él les había dejado, amarse
por encima de cualquier otra cosa, porque esa era la lección principal que nuestro Señor Jesucristo nos había dejado. El amor, amarse. Y miren, si empezamos a escudriñar ahí en la palabra, los primeros 2 versículos dicen: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si misericordia, completad mi gozo, sintiendo yo mismo, teniendo el mismo amor, sobre todo, unánimes. Esa era la característica principal, otra vez. Unánimes, había un amor unánime en la iglesia de Filipos, ¿sí? Sintiendo una misma cosa. Nadie había querido regresar a las creencias antiguas, nadie había querido regresar a situaciones difíciles que habían pasado en la vida, porque sabían que el punto clave en ese momento, en esa situación de la iglesia de Filipos, era una iglesia llena de amor. Pero con todo y esto, Pablo no se olvidó de recordarles cuál era ese secreto, esa fortaleza que la iglesia había adquirido. ¿Por qué había llegado a ese punto? ¿Por qué la iglesia de Filipos había encontrado ese nivel de amor, ese nivel de trabajo y ese nivel de misericordia hacia todas las personas de su alrededor? No se les olvide, hoy están en esta posición. Y Pablo, continuando con esta carta, hace una reflexión acerca de la manera que debe de sentir el cristiano para poder mantenerse en ese amor. ¿Cuál debe de ser su visión? ¿Cómo debe de ser su obra? Y que no se les olvide cuál es la recompensa que ellos deben de esperar al permanecer y al ser fieles al amor de Cristo. ¿Sí? Eso es lo que Pablo en esta carta, en esta porción, les recuerda. ¿Sí? Antes de involucrarnos, Filipenses es una de las cartas más sencillas del Nuevo Testamento. Es una de las cartas más sencillas, precisamente por esa condición de la iglesia de Filipos. No tiene ninguna mención del Antiguo Testamento, no tiene más énfasis en la doctrina más que este punto importante. Porque precisamente cuando nosotros estamos llenos del amor de Cristo, jamás debemos perder la visión, y esa era la intención de Pablo. No pierdan la visión, no pierdan la visión. Primero que nada, lo primero que hace Pablo es dirigirse directamente a ellos, decirles: bueno, ustedes están llenos del amor de Cristo, son gente que trabaja, son gente que se dedica, gente que no nada más se ama entre ustedes como congregación, sino también hacia afuera, al prójimo, aman a todos aquellos que están a su alrededor. Otro punto importante que hay que marcar es que la iglesia de Filipos era un grupo pequeño de judíos en una ciudad extranjera, ¿sí? Que no era de origen judío. Y precisamente ese era el punto importante. Habían tenido la capacidad de amar a aquellas personas que no tenían su doctrina, su conocimiento, y que muchas veces no te entendían el amor que ellos derramaban. Pero otra vez Pablo les dice: ojo, su obrar está bien, ojo, su actuar es el correcto, pero no pierdan esto que yo les voy a decir. Y vamos a ir como primer punto en el versículo número 3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad,
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Primero que nada, antes de decir que tienes a Cristo, que Cristo domina tu vida, que Cristo domina tu corazón, tienes que ver realmente qué tipo de vaso receptor eres. Y aquí se lo dice bien claro Pablo: nada hagáis por contienda o vanagloria. Todo lo que hagamos como hijos de Dios, todo lo que nosotros derramemos como hijos de Dios, tiene que ser por amor, no por vanagloria, no por contienda, más bien en humildad, porque ese fue el ejemplo que nos dejó Cristo, ¿sí? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, ¿sí? No se trata de humillarse y de sentirse el tapete de los demás, no, sino se trata de que toda aquella persona que está a tu alrededor debe de tener una importancia y una relevancia para ti. Debe de haber un conocimiento de la persona para saber la manera en que tú le vas a entregar ese amor, en que tú primero que nada le vas a llevar de la palabra, pero también en hechos y acciones le vas a demostrar cuánto le amas. ¿Sí? Debe de tener una relevancia, debe de tener una importancia ante tus ojos, porque si no, si lo ves por abajo del hombro, si lo ves como una... no le vas a poner atención. Independientemente de la situación en que esté esa persona, está hundida en problemas, está hundida en drogas, está hundida en deudas, está hundida en situaciones difíciles en su vida, es una persona que tiene que tener una importancia muy relevante ante tus ojos, ¿sí? Y se lo dice bien claro, y que siga siendo entre ustedes el mismo sentir, que nadie olvide la importancia de amar al prójimo. Si yo siento que estoy por encima de alguien y ese amor que tengo para dar solo lo aviento hacia mí, egoísta soy y estoy faltando a la palabra. ¿Sí? Entonces, precisamente ese era el punto. Primero que nada, mírate, obsérvate, enciérrate ahí en ti mismo. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué persona estás viendo? ¿Realmente es la persona, el cristiano que todos esperan tener a su lado? ¿O eres la persona que nadie espera tener a su lado por la manera de ser, porque lo menosprecia, o porque todo el tiempo lo está regañando, o porque todo el tiempo se está poniendo el ejemplo de bondad y de perfección? Obsérvate primero a ti mismo. Es lo que le dice Pablo. Y entonces ahora sí, analiza y cuál debe ser tu sentir. Ya sabes si estás en la posición correcta. No tienes que dirigirte a ese punto. Pablo nos está llevando a esta reflexión. Sin complicaciones, sin dificultades, sin ir a confesar, sin ir a decir, sin ir a hacer un sacrificio de un cordero, nada. Ahí tú solito, piensa, analízate y toma el camino correcto. ¿Sí? Habiendo analizado cuál debe ser nuestra actitud, vamos a ver ahora cuál es el segundo punto que Pablo quiere que observemos en nuestro comportamiento. El versículo 6 dice, el cual, bueno, les voy a poner con contexto el versículo 5. Allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 6. El cual,
siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ya tiene usted la actitud, ya está listo, ya está preparado, como caballo en el arrancadero, listo, preparado, ahí está, esperando a que abra la puerta. ¿Sí? Pero ahora, ¿cuál es el sentir que debe de arrastrar? Bueno, eso que Jesús le enseñó. ¿Sí? Primero que nada, lo primero que tuvo que hacer Jesús para venir aquí a este mundo, para pisar aquí esta tierra, fue despojarse de toda su divinidad. ¿Sí? Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿A qué está usted dispuesto a renunciar para poder llevar la palabra a todos aquellos que están padeciendo, a todos aquellos que están sufriendo? ¿A qué está usted dispuesto a renunciar para poder entregar sin límites ese amor que usted tiene para el prójimo? Jesús renunció a su propia divinidad. No que haya dejado de ser Dios, sino que aquí en la tierra no se comportó como Dios. Si se hubiera comportado como Dios, hubiera aparecido en muchos lugares al mismo tiempo, por darle un ejemplo. ¿Sí? Él sabía muchas cosas, pero si se hubiera comportado como Dios, hubiera resuelto muchas cosas sin necesitar de nadie. Renunció a su forma de Dios y se comportó como una persona más. Como niño seguramente se enfermó, como niño seguramente haciendo alguna travesura se lastimó por ahí, como niño seguramente alguna vez le faltó el respeto a algún adulto. Nada que pudiera ser significativo en su vida y nada que pueda ser diferente a cualquier ser humano que esté poblando este planeta. ¿Sí? Pero era muchísimo más importante su nivel como Dios que el de nosotros si lo miramos en posición. Si lo miramos en posición. ¿Sí? Porque nosotros no estamos en un segundo nivel. Si lo miramos en posición, Dios acá y nosotros acá. Era muchísimo más importante. Pero Él tenía que renunciar a eso para que nosotros pudiéramos entender que un hombre cualquiera, una persona común y corriente, una persona que sufre, una persona que come, que se cansa, que tiene sueño, tenía la capacidad de derramar una gran cantidad de amor sin importar todo lo que se le pudiera poner enfrente. Y lo primero que hizo Jesús fue no ser igual a Dios como una cosa a la que hubiera que aferrarse. ¿Sí? Ese es el segundo punto. ¿Cuál es su orgullo? ¿Cuál es su satisfacción en este momento en la posición en que está? Ahora vamos con usted. ¿Sí? Ya no hay comparativa de lo que pudiera usted tener que dejar de lado para poder llevar la palabra. Pero sobre todo, el amor de Dios, las personas. Ya no hay comparativa. Nada se compara a la posición de Dios, la cual Jesús hizo de lado para poder convivir con nosotros. Ya no hay. Y eso es lo que veían los filipenses en ese tiempo. Ellos habían visto el ejemplo de Jesús,
Todo lo que les decían venía de primera mano y ellos habían captado muy bien qué era lo que se tenía que hacer. Era gente humilde, era gente servicial. ¿Sí? ¿Cómo debe ser nuestro obrar? Bueno, el siguiente punto. Dice, importante, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ay, es que la vecina esa de enfrente está bien mal encarada. Ay, no, me da pena. Ay, ese señor siempre tan serio y tan... No, me da pena. ¿Hasta dónde? Sufrir el que te digan, no quiero saber nada de tu Dios. ¿Cuánto duele? Sí duele. Pero ¿cuánto duele estar colgado en una cruz? ¿Se compara? Claro que no se compara. ¿Hasta dónde necesitamos nosotros llegar? ¿Hasta dónde nosotros nos vamos a humillar para poder demostrar que amamos a nuestro prójimo? Que amamos a todas aquellas personas que están a nuestro alrededor. ¿Sí? Jesús era un hombre ya nada más. Sí, mantenía su divinidad, pero todo su actuar, todo su obrar era de un hombre común. Y si era el obrar y el actuar de un hombre común, ¿por qué no tenemos esa capacidad de imitarlo como lo tenían los filipenses? Los filipenses no les importaban muchas cosas. Miren, otra vez regresemos al punto de que era un grupo minoritario en Filipos. La iglesia de Filipos, la iglesia de Filipos era un grupo minoritario y como judíos no era bien visto juntarse con los no creyentes. Mas, sin embargo, era una de las cosas importantes que había logrado la iglesia de Filipos. ¿Sí? Filipos sí se juntaba con la chusma. Filipos sí salía y convivía con esa gente. ¿Y quién se los enseñó? ¿Quién les dijo? Este límite hay que superarlo. Este punto no debe de ser estorbo. Este punto no debe de ser tope. El mismo Jesús fue quien les demostró que no debían de tener límite el trato con las personas que estaban a su alrededor. Glotón, bebedor, se junta con publicanos, se junta con prostitutas. ¿Lo traemos al contexto de hoy? Malvivientes, drogadictos, prostitutas. ¿Cómo está viendo usted este tipo de gente? Y la lista puede crecer. Homosexuales, políticos corruptos. Y la lista puede seguir creciendo. ¿Y dónde y en qué posición lo pone a usted? Está rodeado de gente de lo peor. Alrededor de usted hay gente de lo peor. Imagínese nada más.
voltearle la cara, gente que debería no haber existido. Ya por alguien está diciendo, el hermano se está oyendo bastante mal. Efectivamente, el hermano se está oyendo bastante mal al hablar de esa manera de esa gente, porque precisamente esa es la gente que más necesita del amor que Cristo nos enseñó. Toda esa gente que está errada en el camino, toda esa gente que no conoce de su palabra, toda esa gente que tiene necesidad de saber que alguien le ama, toda esa gente está ahí esperando a ser amada. Muchas veces nos limitamos y darle el folletito y decirle: Cristo te ama. ¿Cuánto amor regala un folletito? ¿Cuánto amor regala un Cristo te ama? Un folletito y un Cristo te ama puede regalar una gran cantidad de amor si y solo si aquella persona que lo entrega de verdad. No por compromiso, no por vanagloria, no para que me vea la gente, no porque quiero ser mejor que el pastor, no porque quiero ser mejor que la hermanita que todo el día se la pasa ahí apapachando a los viejitos y a los pobretones. No por eso, porque si fuera por eso, un folletito y un Cristo te ama no serviría de nada. De nada serviría un folletito y un Cristo te ama si no va acompañada con una gran ración de amor. Pero para eso tienes que acercarte a ese drogadicto, tienes que acercarte a ese político corrupto, a esa prostituta, a ese homosexual, porque son los que están esperando el amor de Cristo. Y Jesús fue el mejor ejemplo. Todo ese tipo de gente, los que nadie quería, los que nadie amaba, los menospreciados, ahí estaba Él, entregando un amor verdadero hacia aquellas personas que nadie quería. Y ese fue el ejemplo de Jesús. Ay, me cerró la puerta, ya no vuelvo. Muerte de cruz. Ay, está haciendo mucho frío. Muerte de cruz. Ay, es que, híjole, es bien difícil de carácter esa señora. Muerte de cruz. Nada se compara a lo que tuvo que hacer Jesús para demostrar y dar amor. Es que ese señor se saca unas palabrotas así palabrotas. Y no quiero que insulten a mi mamita. ¡Muerte de cruz! Ese es el punto. Pero lo primero es tener la intención no de acercarse, de darle amor a toda esa gente. Amor a toda esa gente. Y vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a batallar. Porque ¿saben cuál es la gente que da más trabajo evangelizar? Los que en un momento no tienen un problema, los que en un momento tienen éxito.
y los que tienen una convicción, aunque sea equivocada, pero bien firme. Y vas a batallar, vas a sufrir al llevarle la palabra a esa persona. Pero, otra vez, no se te olvide, muerte de cruz. Y ante todo esto, miren, nosotros vamos a obtener una recompensa. Se va a ver reflejada aquí, se va a ver reflejada hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Todo lo que hagamos nosotros lleva una recompensa. Recordemos que no hay mayor recompensa que en los brazos de Dios Él nos diga: has hecho bien, entra a mi presencia. A Jesús se le dijo: has hecho bien, regresa a tu lugar, a tu posición de Dios, y ahora sí, con todo tu gran poder, toma la recompensa de gobernar este mundo. ¿Cuál va a ser la recompensa de nosotros? Bueno, no nos vamos a sentar a la derecha del Padre, porque ese lugar ya está ocupado. Ahí está Jesús. La recompensa que vamos a recibir nosotros es una vida eterna. Una vida eterna a su lado. Yo ya quisiera estar allá retirado, pero con Él. Pero para eso tengo que demostrar que tengo la capacidad de derramar ese amor que Él un día manifestó por mí. ¿Sí? Así como difícilmente vamos a sufrir nosotros muerte de cruz, así es cierto que no vamos a llegar a los pies de nuestro Señor y nos va a poner a su derecha. Obvio que no. Otra vez, el lugar está ocupado. Pero es cierto que vamos a ser reconocidos como siervos fieles y dignos de estar ante la presencia de nuestro Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender de nuestro actuar como hijos de Dios. Tenemos que entender que no podemos encerrarnos en una burbuja de cristiandad que nos va a proteger de los ataques del enemigo. Tenemos que entender que esa burbujita, ciertamente, aquí está esa burbujita. Nos sentimos protegidos en nuestra congregación, pero pasando la puerta tenemos que demostrar que somos capaces de amar al que tenemos enfrente. Cuando tenemos la necesidad de amar al pueblo de Dios, pues es fácil, porque todos son hijos de Dios. Pero cuando tenemos la obligación de amar a aquel que no conoce de la palabra, entonces sí, tenemos que demostrar que es lo que Dios ha puesto en nosotros y que le hemos dejado trabajar para poder nosotros ser unas verdaderas personas capaces de derramar ese amor
a nuestro prójimo por encima de cualquier circunstancia. Un último detalle, ya para cerrar. Cuando hablaban de Jesús, se junta con, convive con, jamás será el es o el hace. Entonces no se preocupe por su testimonio, no se preocupe por lo que la gente pueda hablar de usted. Por encima de las personas con las que usted trate está lo que usted demuestra a todos aquellos que están atentos en su vida. Entonces, el compromiso que tenemos es salir y hablar de la palabra a todas aquellas personas que están ansiosas. Pero si la palabra no va aderezada, no va acompañada con amor, será muy palabra de Dios, no tendrá efecto en la gente que lo escucha. Porque el amor es el pegamento que le va a dejar a esa persona toda aquella palabra que usted le dé. No podemos limitarnos a decir, es que le hablé de la palabra, es que le leí unos versículos. Sí. Pero tu actitud tiene que ser amorosa para que pueda otra vez ser el pegamento de la palabra que tú estás llevando. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te damos muchísimas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, Padre, porque bien sabemos, mi Dios, que todo lo que podamos escuchar, Padre, viene con tu amor derramado, Señor. Nosotros lo podemos entender y nosotros lo podemos asimilar, pero todos aquellos que no te conocen, Señor, todos aquellos que no saben, Padre, de tu amor, que no saben todo lo que tú puedes darles, Señor, nosotros somos instrumentos para poder llevar ese amor. Permítenos, Padre, ser esos instrumentos precisos, esos instrumentos de precisión, Padre, que podamos tener la capacidad no solo de llevar tu palabra, sino de llevar tu amor, Señor, y derramarlo a todas las personas que estén con nosotros, Señor, a nuestro alrededor, y que todo ese amor se riegue y sobreabunde, Padre, a todas las personas que tienen necesidad. No permitas, Padre, que haya personas que no sientan ese amor. Permite, Padre, más bien, permite que nosotros seamos esa fuente de tu amor, que nosotros seamos ese instrumento para regar a aquellas personas que están sedientas de todo esto, Padre. Porque no solo tu palabra, sino tu amor es el que nos fortalece, Señor, y sabemos, mi Dios, que sin ellos no tenemos absolutamente nada. Por eso nos ponemos en tus manos, nosotros como hijos tuyos, para poder ser esos instrumentos de amor y que podamos, Señor, tener la capacidad de cruzar la banqueta, de romper el orgullo, Padre, o de mejorar nuestras capacidades de hablar y de demostrar nuestros sentimientos, Padre. Te lo pedimos, te lo suplicamos, Señor, para que esto pueda ser una explosión de engrandecimiento de tu palabra, Señor, pero sobre todo de tu amor, Padre. Te lo suplicamos, te lo pedimos, en el bendito y poderoso nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén y amén, Padre.